eso de consagrarse a Jesús por medio de María? Quien como Dios, les habla Tiffany Ellis, misionera de Lazos de Amor Mariano, Soledad, la localidad de Soledad. Y vamos a hablar en este momento qué es la consagración, para qué nos consagramos y cómo la vamos a realizar. Entonces, primero hablamos qué es la consagración a Jesús por medio de María. Bueno, escuchamos mucho de qué es la consagración a María o la consagración a la Virgen María, pero tenemos que tener en cuenta que no nos estamos consagrando a la Virgen María, sino a Jesús por medio de ella. Más adelante les voy a explicar cómo será ese proceso para llegar a Jesús. Entonces, ¿por qué nos consagramos? Nosotros nos consagramos para la renovación de nuestros compromisos bautismales. En la Biblia, en Efesios 1, 3, 8, nos dice o nos habla de que Dios nos ha elegido para que viviéramos santamente, seamos hijos elegidos por Él, hijos de Dios. También que gracias a su amor, a su sangre, a la que derramó en la cruz, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, ya nosotros somos consagrados por excelencia por medio del bautismo, ese día en el que tu mamá y tu papá te llevaron a la iglesia y hicieron los compromisos por ti. Entonces, ¿para qué entonces nos consagramos si ya somos consagrados? Nos consagramos para renovar esos compromisos bautismales. En la consagración vamos a vivir nuestros compromisos como bautizados. Vamos a dejar todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que no hace que yo sea una hija o hijo predilecto de Dios. Esas cosas que de pronto hago en mi casa que no le agradan a Dios. Cuando le contesto mal a mamá, a papá, cuando no hago mis deberes de escuela, cuando me comporto de una forma inadecuada. Entonces, eso lo vamos a dejar a un lado y vamos a abrir un camino nuevo para esta consagración. Entonces, cuando ya nosotros decidamos que si nos queremos consagrar con nuestros papitos al lado de ellos, entonces vamos a dejar todo eso. ¿Cómo nos consagramos a Jesús por medio de María? En nuestro movimiento Lazos de Amor Mariano adoptamos un método que es el más recomendado por los papas, que es el método de Montfort. Entonces vamos a ayudarnos por un libro llamado Tratado de la Verdadera Devoción, que mamá y papá nos va a ayudar a leerlo. Ellos se lo van a leer y nos lo van a contar. Y también vamos a utilizar el Totus Tu, que es un libro que adoptamos para las 33 clases que vamos a tener en la consagración. Entonces será como un camino, será como una carrera o varios premios o estaciones. La primera sería, vamos a ir conociendo el mundo. Después vamos a conocernos a nosotros mismos y luego vamos a conocer a la Virgen María para terminar en la meta y el fin último, que es Jesús. Eso más adelante se lo vamos a explicar y por eso termino esta parte con ustedes en la presentación. Quien como Dios, nadie como Dios. Les habla Margarita de Alba, misionera de Lazos de Amor Mariano. Les envío un caluroso saludo, un fraternal saludo de parte del Señor, deseando que todo lo que hagamos y digamos en estos momentos sea para mayor gloria de Él. Como ya hemos visto en el video anterior, todo lo que tiene que ver con respecto a la consagración, que es la consagración, para qué nos consagramos, por qué la consagración a Jesús por María. Pues entonces ahora en estos momentos les voy a hacer una aplicación de la manera como esa consagración la vamos a llevar a cabo en todo este proceso. Como todas las cosas de Dios tienen un orden. Todas las cosas de Dios, si vienen de Él, tienen que estar bien organizadas. Por lo tanto, esta consagración online también tiene ese objetivo, llevar una forma organizada y una forma estructurada de la manera como vamos a realizar este encuentro con Jesús a través de María.
En primer lugar, hay que resaltar que esta consagración, al igual que todas las consagraciones, también va a estar estructurada en 4 partes, en 4 bloques, que son, el primer bloque es el bloque del conocimiento del mundo, en el cual nos enseña realmente lo maravilloso que es la creación, lo hermoso que Dios nos ha creado, pero también al mismo tiempo la forma como ese mundo nos aleja de ese Dios. En el segundo bloque vamos a encontrar el conocimiento de nosotros mismos, cómo a través de todo este proceso nosotros podemos alcanzar a conocernos nosotros. Y después de este conocimiento de nosotros mismos, veremos un tercer bloque que es el conocimiento de María, que es el bloque en el cual nos lleva a la Santísima Virgen María a los pies de Jesús. Y el último bloque es el bloque de Jesús, conocimiento de Jesús. ¿Por qué lo dejamos de último? Porque es el conocimiento del fin último. ¿Cuál es el fin último nuestro? El conocer a Jesús. Entonces, la consagración también está estructurada de la misma manera. El conocimiento del mundo, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento a María y el conocimiento a Jesús. Para nosotros poder realizar esta consagración, necesitamos tener en cuenta ciertos criterios, ciertos aspectos. El primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar inscritos. Esta inscripción se debió hacer a través de alguno de los grupos de WhatsApp que pusimos a disposición para que se inscribieran. En esos grupos están divididos por edades, desde los 5 años hasta los 13 años. Hay 2 grupos. En cada grupo de WhatsApp hay determinado grupo de niños de acuerdo a la edad que corresponda, de 5 años hasta los 7 años y de los 8 años hasta los 13 años. Bien, por otra parte, esos niños o cada uno de los que están allí inscritos, para poder legalizar realmente esa inscripción, debieron enviar unos datos, sus datos personales, nombre completo, edad, los sacramentos que hasta el momento han recibido, los nombres de sus padres, el contacto. Pero se preguntarán, ¿para qué serán todos esos datos? Pues todos esos datos necesitamos tener un registro de todos ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos nosotros hacer el debido acompañamiento del niño, de cada uno de los niños que están inscritos en este proceso de consagración. Al mismo tiempo conocerlo, saber de qué manera van creciendo ellos espiritualmente. Por otra parte, otro segundo aspecto que debemos tener en cuenta en este proceso de consagración es que los padres de los niños deben hacer un compromiso total con acompañar a los niños en todo el proceso. Todo el proceso deben estar acompañados de sus papás. Los papitos son parte importante dentro de todo este caminar. Ellos, de la mano de ellos, de la Santísima Virgen María, van a ir los niños. Entonces es muy importante que los padres se comprometan totalmente a ir de la mano de sus hijos. Por otra parte, también vamos a tener en cuenta que se van a enviar una serie de guías en cada una de las clases. Esas guías los niños las van a desarrollar teniendo en cuenta la clase que se va a ir explicando en cada sección o en cada día que nos corresponde a la consagración. La consagración se va a realizar los días sábados de 9 a 10:30 de la mañana. Es importante la asistencia, es un elemento muy importante dentro de todo este proceso, la asistencia de los niños. ¿Y cómo pensarán ustedes que con todo este proceso que estamos viviendo de la pandemia, cómo vamos a tomar la asistencia? Muy fácil. La asistencia se va a tomar teniendo en cuenta que el niño se conecte en la videollamada. O sea, el solo hecho que el niño se conecte en la videollamada, allí está corroborando su asistencia en el proceso. Y después también el niño, de acuerdo a las actividades que se vayan enviando, que vayamos realizando, debe ir enviando evidencia de todo este proceso. Es decir, de las actividades que nosotros enviemos, deben ir enviando fotografías, videos, es decir, diferentes formas de que se evidencie de que se está llevando a cabo todo el proceso de la consagración. También es importante resaltar en todo esto que los niños de manera organizada deben tener un cuadernito donde ellos vayan tomando notas de los aspectos más importantes de toda la consagración. Es muy importante que al final de toda esta consagración tengan un cuaderno bien bonito, organizado, bien decoradito, donde se note ese gran amor y ese gran empeño que han colocado
de consagrarse a la Santísima Virgen María, y que es la Santísima Virgen María la que los ha enseñado realmente el amor a nuestro Señor Jesucristo. A su vez también durante todo este proceso, para que el niño vaya creciendo en gracia, debe venir haciendo una serie de actividades espirituales. Es muy importante que todas estas actividades espirituales vayan de la mano de sus papás. Hacer un santo rosario. Como estamos en época de pandemia, en este momento tan difícil que estamos viviendo de cuarentena, no podemos asistir a un templo, a una Santa Eucaristía, pero sí podemos participar de esa Eucaristía virtual que nos están brindando los medios de comunicación. Pues los niños, a través de los medios de comunicación, pueden participar de esa Eucaristía virtual de la mano de sus papás. Es muy importante el apoyo de los papás en todo el proceso. Y en la medida en que nosotros como papás le enseñemos a nuestros niños a amar a la Santísima Virgen María, a amar a Jesús, así también ellos también van a aprender a amar. Te abrazo en los corazones de Jesús, San José y Mamita María. Quiero hablarle de alguien muy especial, pero antes vamos a hacer una cortita oración porque no podemos iniciar nada sin hacer una cortita oración. Cerramos nuestros ojitos para podernos concentrar y decimos: ven Espíritu Santo a nuestros corazones, ilumínanos, irradianos, danos tu Santo Espíritu para oír, para ver todas las cosas que quieres que nosotros recibamos. Amén. Bueno, mis niños, hoy les voy a hablar de alguien muy especial y esencial para que ustedes conozcan de todo este proceso de la consagración. Y es el jefecito, se puede decir así, un santico, que es en base a lo que él, esos encuentros que él tuvo con la Virgencita, con la mamá, les voy a hablar de él. Y se llama San Luis María Griñón de Montfort. Pero San Luis María Griñón de Montfort, antes de ser un santo, era un niño, así como son ustedes y como también lo fui yo. Y San Luis, cuando él estaba en el vientre de su mamita, su papá estaba muy lleno de alegría porque quería que fuera un niño muy fuerte, que tuviera un gran espíritu, mejor dicho. Y la mamá de San Luis decía: bueno, que sea lo que Dios quiera. Y entonces resulta que así fue. Nació San Luis y fue el segundo hijo de 18, o sea, tuvo demasiado. Pero desde muy pequeño, adivinen qué hacía San Luis: ayudaba a su mamá en lo que podía en la casa. Le colaboraba muchísimo, o sea, fue un niño muy hacendoso. Ayudaba a sus hermanitos con las tareas, los ayudaba a cambiarse, porque como tenía tantos hermanitos, se pueden imaginar. Y desde muy pequeño fue un niño muy sumiso, muy obediente. No tuvo nunca muchos inconvenientes en el colegio. Y tenía una hermanita que era con la que él más tenía como que esa afinidad. No quiere decir que él no quería a sus demás hermanos, claro que sí los quería, pero esta hermanita él se sentía muy unidito y ella se llamaba Luisa. Y Luisa un día le dijo: Luis, quiero que me acompañes para recoger unas flores que quiero regalarle a mis amiguitas. Y Luis la acompañó a Luisa por ese campo donde había bastantes florecitas. Y cuando él entró allá, se encontró con una imagen de Mamita María muy parecida, más o menos, a esta. No así igual, pero una imagen así a la Virgencita. Y cuando él la vio, se llenó de tanto amor, porque obviamente su mamita le enseñó a hacer el Santo Rosario. Y él en ese instante entró
como en un eterno amor a Mamita María. Y él tenía esos encuentros con Mamita María cada vez que le rezaba el rosario. Y él le permitía ser un niño de paz. Tanto fue que él no tuvo inconvenientes en su colegio, fue un niño muy estudioso, no era desordenado, no era malhablado, no era grosero, por el contrario, los profesores se admiraban mucho de cómo era él y cómo lo trataban sus demás amiguitos. Resulta que adivinen que San Luis tenía algo muy, pero muy bonito. Él sabía dibujar y dibujaba hermoso. Y una vez de esas veces que estaba en un parque, empezó a dibujar al niño Jesús cómo sería jugando. Y él hizo una imagen de Jesús jugando. Y de pronto pasó un señor de mucho dinero y lo vio y le dijo: mira, te compro ese dibujo. Y él lo miró y dijo: bueno, si te gusta. Y adivinen qué hizo Luis, se lo vendió. Y el señor sacó de su bolsillo una gran moneda de oro. Y cuando él iba en el camino con esa monedita muy feliz, vio a una mujer muy, muy mal, que se veía toda sencillita, muy pobrecita. Y adivinen qué hizo Luis. No lo pensó dos veces y cogió la monedita y se la dio a esa mujer. Y esa mujer le dijo: muchas gracias, Luis. Y desde ahí Luis identificó lo que era desprenderse de lo que tenía, de lo que él se había ganado por mérito propio. Y de ahí empezó Luis a tener muchos encuentros con Dios. E incluso él fue creciendo poco a poco y le gustaba estar con las personas muy necesitadas, y así fue creciendo. Él ya dejaba de hacer muchas cosas con sus amigos y le gustaba más estar con esas personas necesitadas, que muchas veces las rechazaban porque olían feo o porque se veían sucias, pero no, y le gustaba estar con ellos y sobre todo enseñarle de la Virgencita María. Y así fue creciendo, siempre rezando el Santo Rosario, siempre yendo a misa, hasta que cuando cumplió 20 años, ya decidió que tenía que hacer algo con su vida. Y adivinen que mis niños. Entonces San Luis tuvo ese encuentro con la mamá, y en esos encuentros rezando el rosario sintió la voz de la mamá que le decía que ya era la época de convertirse en sacerdote. Y así fue, entró a ser sacerdote, se preparó. Cuando ya fue sacerdote, adivinen qué hizo. Empezó a predicar por todos los lados de una forma muy sencilla. Siempre andaba con una mochila medio lado, con un rosario muy grueso y con un palito para apoyarse. Y así hizo él. Predicaba por todos lados para enseñar el Evangelio, y sobre todo a los más humildes. Nunca tuvo lujos, nunca tuvo cosas así muy grandes, pero siempre llevaba a Mamita María por delante para que lo guiara. Lamentablemente, Luis María Guillón de Montfort murió muy joven, tenía 40 y pico de años cuando él murió. Pero cuando él murió, sintió una paz que hizo lo que le agradaba a Papá Dios, y guiado de Mamita María, que era llevar el mensaje de salvación, llevar ese mensaje de que Dios lo puede todo y que está con todos. Y ya después, mucho tiempo, imagínense, pasaron más de 100 años, cuando se descubrió que él había escrito unos libros. Y uno de esos, un pocotón de libros, se descubrió que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Y aquí en este librito, mis niños, está
todo lo que es la consagración y que poco a poco nosotros le vamos a ir enseñando. Pero el santico de la consagración se llama San Luis María Griñón de Montfort. Entonces vamos a ir conociendo todas estas cosas muy poco a poco, explicarle por qué la medalla, por qué la camiseta, por qué muchas cositas. Pero lo más esencial en mi niño es que ustedes abran su corazoncito para aprender, abran sus oídos para ver más allá, abran sus oídos para recibir el mensaje que Papito Dios y Mamita María les quiere regalar. Entonces, mi niño, ojalá que esta pequeñita reseña histórica de nuestro santazo, se puede decir así, San Luis María Griñón de Montfort, los anime a ustedes para seguir esta verdadera devoción a través del corazón inmaculado de Mamita María. Chao, mis niños.